por conectar. Ah, Fenomenal. ahora sí, al decir ¿Sí? Descubre, La sí, Fundación Descubre ya sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, pues si os parece, comenzamos. En primer lugar, como te he comentado, Patricia, agradecerte de corazón tu presencia, tu tiempo, el que nos des esta formación de primera mano tan maravillosa sobre ciencia ciudadana en el ámbito de la salud. Patricia Martínez Galisteo pertenece a la Unidad de Ciencia Abierta, trabaja en ella, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad de Valencia. Es licenciada en Humanidades por la Universidad de Alicante y en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia. Coordina, como hemos comentado, la unidad de ciencia abierta en Fisabio, donde desarrolla la estrategia de ciencia ciudadana de la entidad, ofreciendo servicios de asesoramiento científico para el diseño y la implementación de la ciencia ciudadana en procesos de investigación. Imparte formaciones a ad hoc especializadas y coordina proyectos nacionales e internacionales en este ámbito de la salud, de la ciencia ciudadana. Patricia, nuevamente muchas gracias y, y vamos a disfrutar de esta mañana. Nada, que va. Muchísimas gracias a ti, María Eugenia, como comentábamos al principio, por la invitación y por la oportunidad, ¿no? Pues de ir, ¿no? Transmitiendo ese mensaje tan importante, ¿no? De la ciencia ciudadana, pues allá donde podamos hacerlo. Em, y de poder compartir bueno, pues el programa formativo tan maravilloso que habéis creado. O sea que enhorabuena y felicidades por ello. Y bueno, pues sí, si os parece, vamos un poco manos a la obra. Os he querido preparar una presentación que me gustaría compartir. Dadme un segundo. Sí, en la flechita del cuadro abajo, que pone el corazón y pone compartir. Es un cuadradito con la flechita. Perfecto. Se ¿Lo ve. veis? ¿Sí? Sí, sí, se ve Vale, perfectamente. Gracias. perfecto. Estupendo. Voy a quitar aquí. Lo único que a mí sí que me gustaría que si hay cualquier duda, cualquier consulta, en cualquier momento, me podéis interrumpir Vamos, vale, sin muchas ningún gracias. problema. Lo que pasa es que al estar compartiendo Claro, pantalla no me no doy lo ves. cuenta. Claro, Yo entonces lo si me observo y podéis. yo te aviso, ¿vale? Perfecto. Venga, O el micro lo se activa ponemos y sentiros libre de interrumpirme sin ningún problema. con ¿Vale? muchísimas gracias. Nada. Pues sí, como introducía ¿no? María Eugenia, yo me he centrado, he querido focalizar un poco la sesión de hoy, de este ratito, en la ciencia ciudadana, pero aplicada al ámbito de la salud. Que es verdad que bueno, hay muchos componentes o muchos elementos que son de ciencia ciudadana en general y que aplican a cualquier otra disciplina a la que se le quiera aplicar el concepto de ciencia ciudadana o el enfoque, pero sí que hay ciertas particularidades que en el ámbito de la salud pues hay que tener un poquito más en cuenta, ¿no? O que afectan más, ¿no? Y sí que he querido un poco reforzar esos mensajes, así como también pues ofrecer algún tipo de ejemplo más práctico de proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito de la salud para que veáis que aunque estamos hablando de ciencia ciudadana, pero esto es aplicable a tipologías de proyectos muy diversos, ¿no? También he querido un poco focalizarlo ahí. Entonces, bueno, pues si os parece, empezamos. A ver, que ahora no quiere esto seguir. Ah, sí, vale, perfecto. Bueno, ya me ha presentado perfectamente María Eugenia, así que yo no voy a decir mucho más. Nuestro foco de actuación es Comunidad Valenciana, es la investigación biomédica y sanitaria. El Fisabio coordina toda la gestión de la investigación que se hace en los hospitales públicos, toda la red de centros de Comunidad Valenciana, centros de salud, investigación en salud pública. Entonces, bueno, pues cómo nace la unidad de ciencia abierta, detectando esa necesidad precisamente de proporcionar servicios de apoyo, servicios de acompañamiento a toda nuestra comunidad científica para poder implementar los principios de la ciencia abierta y de la ciencia ciudadana, ¿no? Y de ahí sale un poco pues todo el background que hemos ido acumulando a lo largo de estos años. ¿De qué vamos a hablar? Ya os he hecho spoiler. Entonces, bueno, pues un poco por centrarlo más, como os decía al principio, eh, sí que quiero poner un poco en valor esos conceptos, esos elementos de ciencia ciudadana más básicos para ayudarme después a reforzar todas las particularidades o desafíos que vemos en la ciencia ciudadana aplicada al ámbito de la salud.
y pasaré también por aspectos clave que hay que tener en cuenta en esta tipología, ¿no?, de proyectos de ciencia ciudadana en salud, aunque no solo. Y finalmente acabaremos con esos diferentes casos de éxito. Y como os decía, me podéis interrumpir en cualquier momento. Empezamos por la definición. Siento y pido disculpas ya de antemano en caso de que hayáis estado participando también en las anteriores sesiones del programa formativo y hay algún tipo de concepto que se repita, ¿no? Pero como también son sesiones individuales, no he querido dejar de hablar, ¿no?, un poco de la base de la ciencia ciudadana para poder contextualizar. Al Eh, contrario, se te agradece, Patricia. Se te agradece porque, como bien dices, no todo el mundo hace el seguimiento a todas las sesiones. Entonces, una introducción a la ciencia ciudadana es siempre positivo. Gracias. Perfecto. Bueno, pues definición. La ciencia ciudadana es cierto que aplica a diversos enfoques, diversas prácticas y hay diferentes definiciones sobre el propio concepto, ¿no? A mí me gusta mucho traerme el concepto o la definición de ciencia ciudadana que hace la EXA, que es la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana y en muchos casos referente, ¿no?, para quienes trabajamos en esta línea, que nos dice que la ciencia ciudadana es la participación activa, y esta palabra es clave, activa, de la ciudadanía y miembros del público general en la investigación científica que genera nuevo conocimiento, que genera nuevos conocimientos. De aquí hay como dos puntos muy clave, ¿no? Por una parte, esa participación activa, pero por otra parte, la generación de nuevo conocimiento. Eso va a ser como un poco la piedra angular de la ciencia ciudadana. También me gusta traer el concepto, un poco la descripción que hace de la ciencia ciudadana o de la participación ciudadana la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, la nuestra, la ENCA, que todavía está vigente, y habla de promover la participación de la sociedad en todas las fases de la actividad investigadora, acercar resultados científicos a la ciudadanía e involucrar a la sociedad en el diseño de la investigación, en la recogida de datos y en la generación de conocimiento. Como veis, aquí ya habla de fases de la actividad investigadora, involucración activa, fases de la actividad investigadora, e involucrar a la sociedad en, bueno, pues, o diseño de la investigación o recogida de datos, ¿no? Ahonda un poquito más en lo que pueden ser esas fases de la actividad investigadora, ¿no?, para que un poco nos quedemos con esto en mente. Pero aún así, es cierto que volvemos a mirar a la EXA, a la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, para darnos un poquito más de detalles o un poquito más de guía sobre cómo saber si estamos delante de un proyecto de ciencia ciudadana o no. ¿Cuáles son los 10 principios, cuáles son los elementos clave que tiene que tener un proyecto para que sea considerado proyecto con enfoque de ciencia ciudadana? Porque decimos que al final es un concepto flexible, que se puede adaptar a diferentes disciplinas y que puede utilizar diferentes prácticas, ¿no? Pero sí o sí, siempre, o en la medida de lo posible, siempre deberíamos de tener en cuenta estos 10 principios de la EXA. Quizá esto sí que lo haya comentado Maite en la anterior sesión porque es como algo como muy referente, pero creo que no está de más el comentarlo de nuevo, ¿no? Y aquí os dejo esos 10 principios que los vamos a repasar como muy brevemente porque nos van a dar esas pinceladas, esas claves, ¿no? De, vale, esto tiene que tener sí o sí un proyecto de ciencia ciudadana. Como hablábamos en la definición, en la propia definición, en los proyectos de ciencia ciudadana, las personas, los científicos ciudadanos o las científicas ciudadanas deben generar nuevo conocimiento. Son proyectos que hay una generación de nuevo conocimiento o una mejor comprensión de este conocimiento, ¿no? De manera que todavía, o sea, seguimos teniendo como muy en la mente esa generación de nuevo conocimiento. Por lo tanto, los proyectos de ciencia ciudadana producen un resultado científico nuevo, ya bien puede ser o respondiendo a una pregunta de investigación o cuyos resultados puedan servir para toma de decisiones en materia, pues por ejemplo, de gestión ambiental o en materia de política pública en salud, etcétera. Otro aspecto clave de los proyectos de ciencia ciudadana, según la EXA, ¿no?, estos principios, es que los científicos o científicas ciudadanas tienen que beneficiarse de esa participación.
o bien porque puedan ir incluidos en la publicación de los resultados de investigación de alguna manera, o porque suponga para estas personas una oportunidad de aprendizaje o de una satisfacción, ¿no?, personal, ¿no?, en haber participado, en haber contribuido a generar una evidencia científica que haga, que aborde un problema local o un reto muy determinado, o que esos resultados, ¿no?, como decía, pueda tener esa capacidad de influir en decisiones políticas, ¿no? Al final, la ciencia ciudadana es una herramienta muy potente para la formulación o la mejora de las políticas públicas, ¿no? Y en salud, pues todavía tiene muchísimo más peso. Otro aspecto clave o principio, la posibilidad o la necesidad de que los científicos o las científicas ciudadanas participen en todas, en muchas o en alguna etapa del proceso científico. Y aquí nos vamos a todas las fases del proceso científico, ¿no?, de un proyecto de investigación al uso, donde yo puedo incluir a, a personas no expertas, científicas no expertas, en el propio proyecto, pues o codiseñando la pregunta de investigación, o en la recogida de datos, o en el análisis de los datos, o participando en la comunicación directa de los resultados obtenidos. En múltiples fases del proceso científico puedo involucrar a la ciudadanía. Otro aspecto clave es el feedback o la transmisión de información del proyecto en todo momento. O sea, es decir, es importante que si yo involucro a las personas en una fase de la investigación, no me olvide de ellas sin más, sino que informe, les comunique qué está pasando con el proyecto, cuáles son los avances, qué se va a hacer con los datos, con la información que se ha trabajado de manera conjunta, cuáles son los resultados que se espera obtener. O sea, al final es transparencia y transmitir información en cada momento a las personas que están participando en el proyecto. La ciencia ciudadana, como cualquier pues, otro método científico, tiene también sus limitaciones y sus sesgos que hay que considerar y que hay que controlar igualmente, de igual manera, pero sí que es cierto que, a diferencia de otras aproximaciones más tradicionales de la investigación, bueno, pues la ciencia ciudadana ofrece pues una mayor participación pública y, por tanto, una democratización de la ciencia. Esto me enlaza también con el tema de la apertura, ¿no? Porque, como decimos al final, lo diré después, la ciencia ciudadana forma parte es un componente de la ciencia abierta y, bueno, pues todo lo que se genere, los datos que se generen en los proyectos, los metadatos de los proyectos de ciencia ciudadana, pues en la medida en la que sea posible, porque no siempre es posible, pero cuando es posible deberían ser públicos y deberían de compartirse en un formato de acceso abierto. Tienen que estar reconocidos las personas que participan en la investigación, en los resultados, en las publicaciones del proyecto también, siempre que sea posible. Y los últimos principios sí que están más relacionados con un poco más la estrategia de la propia adopción o consolidación de la ciencia ciudadana, ¿no? Donde nos dicen que los programas de ciencia ciudadana pues deben evaluarse también por su producción científica, por la calidad de los datos que se generen, muy importante, por la experiencia de haber participado en un proyecto de estas características, o del impacto social, político o a otras dimensiones que puedan tener los resultados de estos proyectos. Del impacto también hablaremos más adelante. Y que, bueno, que las personas que lideran proyectos de ciencia ciudadana pues tienen que tener, igualmente que en cualquier otro proyecto, realmente todos los aspectos legales, éticos, que correspondan, ¿no? O sea, que esto realmente no cambia, ¿no? Es algo que también tiene que tenerse en cuenta. Entonces, estos son un poco los 10 principios, ¿no? Que siempre, ¿no?, hacemos como esa checklist, ¿no? Cumplimos con esto, cumplimos con esto, cumplimos con este 10º principio. Vale, pues entonces podemos estar hablando de un proyecto con esa base, con esa estructura, con ese enfoque de ciencia ciudadana. Y esto no es más un poco con lo que os decía, que la ciencia ciudadana, que la veis aquí, es un componente más
de todo el paraguas, ¿no? De ese constructo inclusivo, de ese concepto más general que es la ciencia abierta, ¿no? Con ese propósito, ¿no? De hacer accesible los procesos científicos a todo el mundo y en este caso de que de manera activa haya una involucración de las personas no expertas en investigación en los procesos de investigación. Vale, esta es la definición de ciencia abierta que nos da la UNESCO en su... O sea, siempre os pongo referencias de todas las fuentes que utilizo. En este caso es la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta ya por 2021 que se publicó, donde fue firmada por más de 170 y pico países. No recuerdo bien. Vale, entonces con este marco ya sabemos, ¿no? Que la ciencia ciudadana cubre, perdón, multitud de prácticas diferentes, multitud de actividades diferentes y multitud de disciplinas. La aplicación de la ciencia ciudadana puede llevarse a cualquier disciplina científica que pensemos. Es cierto que hay algunas disciplinas donde la ciencia ciudadana está como más desarrollada, ¿no? Tiene como más trayectoria, ¿no? Pues por ejemplo la observación astronómica o proyectos de tema medioambiental, ¿no? De la ciencia ciudadana siempre usted ha tenido como una mayor trayectoria, pero puede ser aplicable a cualquier disciplina, ¿no? Y aquí sí que hay un concepto que me gustaría. Esto yo he solido decir mucho a Maite Pelacho de Ibercibis, y es que lo asumo siempre porque es que es así, ¿no? La ciencia ciudadana sigue siendo ciencia y por tanto sigue teniendo que cumplir con el rigor científico, con el método científico, igual que cualquier otro proyecto. Entonces no nos olvidemos que ciencia ciudadana sigue siendo ciencia. Particularidad, pues que involucra a perfiles no expertos científicos en el propio proyecto, pero sigue siendo y tiene que seguir cumpliendo con un rigor científico igual que cualquier otro proyecto de ciencia. Bueno, entonces, esto es otro concepto que sí que es importante, ¿no? Asentar. ¿Y en qué fases puede participar una, un científico ciudadano, una científica ciudadana de la investigación? ¿Qué se os ocurre? Aquí, como somos poquitos, yo creo que igual podemos o por el chat escribir o un poco abrir micro y contar. ¿En qué fases de un proyecto de investigación creéis que puede participar una persona voluntaria, un científico ciudadano o científica ciudadana? ¿Qué En se os todas, ocurre? ¿no, Patricia? En todas, aunque la aproximación normalmente siempre se piensa que la recogida de datos, ¿no? Mm. Sí, pero no siempre, Pero no siempre, exactamente. Es efectivamente, como yo creo. lo que nos viene más a la cabeza, ¿no? Recogida de datos y el potencial que tiene la ciencia ciudadana para esa recogida masiva de datos, ¿no? Por parte de personas voluntarias, ¿no? Y cómo eso puede impactar mucho más en los resultados de la investigación, ¿no? Pero no solo. ¿Se os ocurren más fases? Sí, nos dicen recolecta de datos Margarita principalmente y Victoria nos comenta que en principio en todas las fases, efectivamente. Exactamente, en todas las fases. Es cierto que dependiendo de la disciplina, del objeto, de la naturaleza de lo que del proyecto, pues quizás sea más fácil o más difícil o más complejo ciertas fases que otras, ¿no? Entonces siempre hay un proceso previo de reflexión sobre, bueno, y dónde sí, dónde puede ser más complejo y por tanto tengo que incorporar pues más herramientas o más dedicación o más esfuerzo en hacer que esa participación en este aspecto que es más complejo sea exitosa, ¿no? Pero bueno, en principio, efectivamente, en todas, pues definiendo la pregunta de investigación junto con los científicos expertos. En el codiseño o codesarrollo de soluciones, que esto, bueno, veremos algunos ejemplos prácticos de proyectos que van hacia esta línea y aquí vemos un potencial también brutal, porque al final son personas en muchos casos que están afectadas o impactadas por una problemática, entonces esa experiencia de usuario o de usuaria en el codiseño o codesarrollo de soluciones conjuntamente aporta muchísimo valor, ¿no? Al resultado final.
como decías, María Eugenia, en la recopilación de los datos es como un poco lo más típico, pero también en el análisis de la información, en el análisis de los datos pueden participar o proveyendo datos para comparar o desarrollando herramientas para recopilar datos o plataformas, por ejemplo, pero también en la fase que muchas veces se nos olvida o confundimos divulgación científica con ciencia ciudadana, que esto también es muy común, pero si involucramos activamente a la ciudadanía, por ejemplo, en todo lo que es la estrategia de comunicación del propio proyecto, es otra fase más, o en la propia comunicación de los resultados del proyecto, pero no como, como receptores de esa comunicación, sino como actores activos. Transmisores, exacto. Exactamente, exactamente. Eso nos lo Nosotros, comenta Carolina también, el chat, difusión de resultados. Y es claro. verdad que no lo podemos obviar y es una parte de la ciencia ciudadana donde la ciudadanía, valga la redundancia, pueden realizar una acción, como bien dices, Patricia, que no sea de receptores, sino de Exacto. transmisores ese conocimiento de esos resultados, ¿eh? Sí, sí. Eh, Nosotros, por ejemplo, en muchos proyectos donde asesoramos, ¿no?, a nuestros investigadores y que son investigadores de investigación, o sea, hacen investigación básica y se vuelven locos. Dices, bueno, pero yo dónde, o sea, no, no lo veo, no sé dónde, ¿no? Y como están iniciándose, ¿no? Decimos, bueno, vamos a empezar poco a poco. O sea, ¿por qué no participan en el codiseño, por ejemplo, de toda la estrategia de comunicación de tu proyecto o en el codiseño, por ejemplo, del evento final que tienes que realizar en el proyecto y que en lugar de ser el evento final de comunicación de resultados que tú crees que necesitan las personas, que sean las personas las que te digan qué necesitan, cómo debería de ser ese diseño, ¿no? Entonces, en muchos casos están participando en todo lo que es bueno, pues el paquete de trabajo o la fase de comunicación de resultados a todos esos niveles, desde el diseño del plan de comunicación hasta cómo tienen que ser todos los eventos ¿no?, de comunicación de resultados del propio proyecto y están aportando un conocimiento y un expertise muy diferente de si solo eh, se diseñara por parte de los profesionales, bueno, científicos, ¿no?, por decirlo así. claro, otra visión, Otra fenomenal. visión, exactamente, otra visión. Y bueno, contribuyendo a convertir, por ejemplo, recomendaciones en acciones concretas, ¿no? Al final, nosotros también tenemos mucho proyecto que genera los famosos policy briefs, ¿no? A los decisores públicos como resultados de proyectos de ciencia ciudadana, pero vamos como un poco más allá, ¿no? Y organizamos sesiones participativas con los decisores públicos, con la ciudadanía, con los profesionales investigadores o sanitarios, conjuntamente para allanar un poco el terreno sobre cómo estos resultados que se han obtenido en el proyecto pueden ser hojas de ruta consensuadas con esos decisores públicos para que en un futuro puedan adoptarse o en la práctica clínica habitual o en una, como os decía, una mejora de una política pública de salud, cualquier cosa así, ¿no? Entonces, en estas últimas fases de los proyectos también hay mucha importancia en la participación de la ciudadanía en ellas. Ujú. Vale, bueno, pues una cosa es dónde, ¿no? En qué fase de la investigación involucro a personas voluntarias y otra cosa es con qué nivel, ¿no?, de participación, que esto también es un poco el ABC sigo con conceptos muy básicos, ¿eh?, pero creo que son clave para ir construyendo sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, esto un diagrama que está adaptado, ¿no?, de los famosos niveles de participación de Muckley-Hackley, precisamente, ¿no?, con esos niveles, ¿no?, de un nivel de participación más básico o más sencillo, ¿no?, que sería el nivel uno, donde bueno, aquí está mucho más enfocado a la recogida de datos, ¿no?, donde la ciudadanía o las personas voluntarias actúan como pues meros recolectores de datos, ¿no? O sea, que aporta a la ciudadanía datos o recursos, ¿no?, en otros casos, pero eh, pues por ejemplo a través de una app o de un dispositivo digital donde yo pues aporto una serie de datos sobre un tema concreto, sobre algo concreto, ¿no? Donde aquí hay una implicación pues
mucho más básica, mucho más mínima, no se aprovechan las capacidades intelectuales de las personas que participan, ¿no? Entonces es como un primer nivel. Es un nivel igual de válido, o sea, hay muchísimos proyectos de ciencia ciudadana que se basan en esa recogida masiva de datos con unas mínimas indicaciones y ya está. Pero bueno, si queremos ir subiendo de categoría o de niveles un nivel de participación mucho más exhaustivo, mucho más activo, etcétera, pues bueno, vamos a un nivel 2 de distribución de la inteligencia, donde aquí sí que hay, o sea, lo que aportan las personas es su capacidad intelectual, cognitiva, ¿no? Y sí que puede haber una formación básica antes o después sobre pues cómo recoger los datos o cómo analizar datos o cómo realizar las tareas X que sea para las que se está involucrando a estas personas, ¿no? Necesitan una mínima formación o que tengan unas indicaciones normalizadas, claras, porque no olvidemos que tiene que haber pues protocolos que aseguren, ¿no? que la recogida de datos o el análisis o la tarea que vayan a realizar sigue una estructura rigurosa, ¿no? Porque después esa información que se recoja, eh, bueno, pues tiene que tener la suficiente calidad para que pueda contribuir a unos resultados también de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro nivel. Después, el nivel 3 ciencia participativa, ¿no? Donde aquí ya sí que hay un trabajo colaborativo entre ciudadanía y equipo científico para definir conjuntamente el problema de investigación o para diseñar la recogida de datos, donde sí son las personas voluntarias quienes recogen los datos o recogen esa información, pero el análisis, la interpretación sigue estando eh, un poco bajo el paraguas, ¿no? O con el apoyo de las personas o de los científicos profesionales que participan en el proyecto. Y después ya nos vamos a un nivel mucho más, el nivel 4 que es ciencia ciudadana pues, extrema, ¿no? Donde hay una definición conjunta y también hay una toma de decisiones conjunta en cuanto al proyecto de investigación y donde las personas voluntarias participan también en el análisis, en la interpretación de resultados y donde aquí ya el papel del personal investigador ya es más de mero, ¿no? facilitador o de guía, ¿no? Pero toda la comunidad o las personas voluntarias que participan pueden desarrollar todo el proceso por sí mismos. O sea, estos niveles un poco eh, de nivel de involucración o de participación activa en el propio proyecto, ¿vale? Para que lo tengáis también un poco en cuenta, que una cosa es dónde involucro y otra cosa es cuál es el nivel de participación de las personas, ¿no? que participan. Y os he querido poner otro ejemplo, no me voy a detener en él, pero sí que quería que lo tuvierais para que lo podáis bichear en cualquier momento, ¿no? Que es, tenéis el DOI aquí más abajo, donde aquí sí que se ve también claramente, ¿no? Donde, si os fijáis en los últimos circulitos de este diagrama, sí que está más relacionado con esa involucración activa de la ciudadanía, donde participan en una actividad concreta, en varias, donde hay también una toma de decisiones conjuntas, donde pasamos de la involucración, la colaboración a la co-creación, y los circulitos más hacia la izquierda no estaríamos hablando de, bueno, sí, participación de la ciudadanía, pero no estaríamos hablando de ciencia ciudadana, ¿vale? Porque hay una... lo que sucede aquí son menos participantes como receptores que decíamos antes de información. En la parte de información, yo te informo sobre una temática concreta, sobre unos resultados concretos, pero con el objetivo de informar, de sensibilizar o de divulgar, sin más. O sea, la persona receptora no hace nada más. O una fase más consultiva, ¿no? Yo te pregunto sobre ciertas cosas, pero la información que tú me das puede servir para que yo la utilice o no. Es un simple trámite consultivo, ¿vale? Un poco para que veamos que aquí hay como muchos matices, ¿no? en los niveles de participación. Hasta aquí, conceptos básicos, más o menos. No hay Ninguna dudas. pregunta. Sigo para adelante. Todo fenomenal. Gracias, Patricia.
Gracias, María Eugenia. Tú eres mi chivato. Y yo te voy indicando. Vale. Que si no, no ves, cuando compartes pantalla tiene eso. Sí, no, no veo. Vale, bueno, pues tras este contexto un poco, ¿no? De asentar esas definiciones, conceptos más básicos, nos vamos ya al ámbito, a esa disciplina, ¿no? Al ámbito de la ciencia ciudadana en salud. Vale, entonces, es cierto que la investigación con pacientes, la participación, perdón, de pacientes en investigación en salud, pues bueno, no es nueva, tiene una larga trayectoria, pero sí que es cierto que en ciencia ciudadana, en el ámbito de la ciencia ciudadana, bueno, pues ha adquirido más relevancia recientemente, ¿no? Con un objetivo más claro de ir mucho más allá de esa participación más tradicional de pacientes, ¿no? En investigación en salud, con el propósito o el objetivo de que esa ciencia ciudadana en el ámbito de la salud pueda tener diferentes aplicaciones o diferentes usos, ¿no? El más claro es la aplicación a la investigación, ¿no? A responder pues, preguntas científicas, a responder preguntas de investigación. Pero también puede tener una aplicación muy potente en cuanto al uso educativo, ¿no? O sea, que los procesos participativos tengan el objetivo, sirvan para sensibilizar sobre un tema, para contribuir a sensibilizar sobre un tema, a reforzar conocimientos y habilidades, a cambiar hábitos, por ejemplo, de comportamiento o de salud, ¿no? De las propias personas que participan o de los resultados que pueda tener un proyecto. O sea, puede tener también esa aplicación o ese uso. También como producción, la producción de beneficios compartidos para la sociedad, ¿no? Que al final pues se transforme en una mejora de la salud pública o en una mejor gestión de enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto también un uso más de acción comunitaria, ¿no? Que en el ámbito de la salud es algo muy también desarrollado, ¿no? Que la ciudadanía y personal científico colaboran para abordar un problema o un reto a nivel local, ¿no? Conjuntamente. Ujú. Fenomenal. Pero vamos, ¿no? Avanzando ciencia ciudadana en salud. eh, Y aunque bueno, pues cada vez esta disciplina y ciencia ciudadana en salud más desarrollada, es cierto que hay una serie de desafíos, que hay una serie de particularidades que tenemos que tener mucho más en cuenta, ¿no? Que quizá en un proyecto de ciencia ciudadana eh, que se aborde desde otras disciplinas, ¿no? Y en muchos casos es precisamente este, ¿no? Cuando la ciudadanía también es sujeto de la investigación. O sea, cuando las personas participantes también son la población estudiada, ¿no? Sus comportamientos, la información sobre su salud está pues bajo, ¿no? Es objeto también de investigación. Entonces decimos que es sujeto también de la propia investigación. Esto no está reñido. Tú perfectamente puede ser sujeto, el participante es sujeto de la investigación y tener un rol activo en la propia investigación. Simplemente que, bueno, pues en ciencia ciudadana aplicada al ámbito de la salud, pues a veces se difuminan esos límites objeto de la investigación y es cierto que tenemos que tener pues mecanismos de supervisión ética como muy claros, ¿no? Y teniéndolo siempre en cuenta para que no haya ninguna problemática, pero es perfectamente compatible y de hecho en muchos casos sucede. Algunos de los proyectos que ellos voy a poner un poco en valor, está ese dualismo, existe, ¿no? Existe. Y la idea es también aprovecharlo, aprovechar esa información sobre la salud o sobre la experiencia en este caso, de usuaria, de usuario, es la que aporta un valor adicional a la investigación. Pero bueno, esto es algo que la ciudadanía como sujeto de investigación en nuestra disciplina, en el ámbito de la salud, sucede muy, muy a menudo. Y esto simplemente es un poco por ahondar en ese ir más allá, ¿no? De dejar eh, en la medida de lo posible, de ese rol de investigación más tradicional con pacientes, ¿no? Donde pues simplemente te tomo una muestra y ya está, o los ensayos clínicos, o toma que tienes una encuesta, rellénamela y hasta luego, vaya cambiando hacia tener un rol más activo en la
bueno, en el propio proyecto, ¿no? Y que donde las experiencias, los comportamientos, las necesidades no cubiertas, ¿no? de las personas participantes puedan aportar valor a la investigación, ¿no? Incluso si estamos hablando de una investigación más básica, ¿no? Siempre hay hueco y siempre hay cabida a que las personas que participan pueden tener un rol mucho más allá de la toma de muestra y ya está. Donde eso no sería para nada ciencia ciudadana, claro. Claro. Otra de las particularidades o desafíos, y esto nos pasa muchísimo, e intentamos hacer lo que podemos para paliar la complejidad que supone, ¿no? Pues las dinámicas, las relaciones y dinámicas sensibles que se pueden generar cuando, bueno, pues cuando hay una colaboración entre diferentes actores, ¿no? Pues personal sanitario, pacientes que en muchos casos la ciudadanía son también pacientes o asociaciones de pacientes, el personal investigador, ¿no? Un poco pues esa amalgama, ¿no? De, pues claro, esas asimetrías de poder entre los diferentes actores a veces pues aportan una complejidad mayor al proceso participativo o al proyecto de ciencia ciudadana o el efecto bata blanca, ¿no? Que en muchos casos pues puede generar elementos de ecuación involuntaria, ¿no? Por parte del personal médico, involuntario, ¿no? Pero esto sí que puede afectar o influenciar en, pues, en la calidad de la información que se obtiene o en la participación y en los propios resultados, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo también muy en cuenta e intentar en la medida de lo posible, pues cuando diseñamos un proyecto donde tiene que haber una colaboración directa entre estos diferentes actores, pues cuidar mucho esas relaciones y las dinámicas que se puedan realizar. O sea, yo he visto, por ejemplo, grupos de discusión con pacientes donde los clínicos cuando han llegado vestidos de cirujanos, cirujanas. Entonces, claro, ahí hay una asimetría de poder sin querer y una serie de, bueno, pues lo he visto y ha sido complejo, ¿no? De gestionar, porque a veces pues las personas dicen lo que el clínico, la clínica quiere oír o al final acaban, hay una cosa que sucede también, sucede mucho sin querer, es que acaban mimetizándose con las problemáticas del personal sanitario, ¿no? Y dejan de hablar de sus propias problemáticas o sus propias necesidades para mimetizarse con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es complejo. A veces también es preferible, ¿no? Cuando hay esas asimetrías de poder, pues eh, si yo, por ejemplo, voy a necesitar realizar diferentes procesos participativos para obtener información, pues quizá tenga que hacer un primer abordaje de manera individual, ¿no? Donde reúna, ¿no? a pacientes por un lado, reúna a personal sanitario por otro, obtenga la información en una dinámica diferente para después que confluyan, ¿no? Cuando ya estamos en otra fase del proyecto. A veces, pues lo mejor ha sido hacerlo de esta manera, no siempre, ¿eh? Pero bueno, es un efecto, esa es una situación, ¿no? Que no se da en otras disciplinas, no tanto, y aquí hay que tenerla muy en cuenta cuando trabajamos de manera directa con todos estos actores. Pues muchas gracias, Patricia, porque esta noción no la habíamos considerado hasta el día de hoy, porque es verdad que en Ciencias de la Salud no habíamos tenido ninguna charla de ciencia ciudadana Sí. y muchas gracias por esta visión. A ver, es cierto que no todo es, no todo es malo, ¿no? O sea, quiero decir que hemos visto también en proyectos donde ha habido esa interacción y después ha salido todo el mundo encantado precisamente porque el acercar posturas, el acercar a las personas cuando están tan diferenciadas, ¿no? Clínico-paciente, ¿no? Bueno, pues ha habido un efecto, sobre todo por parte de los clínicos, también de los pacientes y las pacientes, ¿eh? Pero como muy de sorpresa, ¿no? Porque, ostras, lo que yo pensaba que era así y que estaba superado o que ya había dado por sentado X cosas o que yo pensaba que resulta que
mi paciente me está diciendo que no, que lo que a él le importa o lo que a ella le importa es otra cosa que no tiene nada que ver. Y eso ha hecho que cambien procesos sanitarios Ujú. o que cambien formas un poco de acercarse, ¿no?, a esa realidad. Y Claro, por parte de los pacientes ha sucedido un poco lo mismo, ¿no? Entonces se crea también espacios, ¿no?, de seguridad y de poder compartir también muy bonitos. ujú, Pero, pero siempre tenemos que ir con ese plan B, ¿no? De, bueno, ¿cómo gestiono primero si hay algún tipo de problema de variedad. estas características? Porque, bueno, te puede saltar por los aires cualquier dinámica que hagas en cualquier momento. O sea que esto es Bien, muy importante en gracias. nuestra disciplina. Ujú. Vale, como decíamos al principio, estas son, hay más, ¿no? Pero bueno, un poco de manera resumida, todas las fases de la investigación, ¿no?, de un proyecto tipo, ¿no? Aquí, en la hora de involucrar a la ciudadanía en cualquier fase, en el ámbito de la salud, en muchas ocasiones, cuando vamos al tema, o sea, cuando pensamos que podemos incorporarlos en el análisis o en la interpretación de los datos, hay que pensárselo dos veces porque en el ámbito de la salud, pues se requiere un conocimiento experto a la hora de evaluar, no es que en otras disciplinas no lo sea así, ¿no? Pero a veces es complejo, ¿no?, a la hora de evaluar información médica o información sanitaria, ¿no? Entonces, puede ser que queramos incorporarlos en esta fase, en el análisis, y no pueda ser posible o tenga que ser de una manera adaptada, ¿no? De una manera mucho más adaptada. ¿Vale? Entonces, a veces es complejo porque pues, se necesita de un conocimiento experto, ¿no?, la evaluación de toda esta información médica y sanitaria que se recoja en un proyecto de estas características. Y volviendo otra vez a los niveles de participación y en el ámbito de la salud, ¿qué hemos visto nosotras a lo largo también de los proyectos que hemos realizado y qué sucede? Bueno, pues que el engagement o lo que sería esa involucración, ¿no?, y mantenimiento de la participación es compleja. Entonces es muy bonito, ¿no?, decir, sí, a lo largo de todo el proceso de investigación los involucro, pero a veces no se puede o a veces es contraproducente. ¿No? Me explico. Yo creo que es un poco por nuestra experiencia. Es más práctico, operativo y sobre todo también, em, ¿cómo decir?, asumible o asequible a las personas que participan en un proceso de ciencia ciudadana en salud, involucrarlas en actividades específicas, en realmente las que tú crees que van a aportar valor o las que son, bueno, por diferentes criterios o motivos, pues más fácil, ¿no?, de conseguir que haya una involucración real que al final decir, bueno, en todo, ¿no? Porque estamos hablando de personas voluntarias, porque en muchos casos estamos hablando de pacientes, em, porque la gestión de las expectativas también es importante, o sea, es decir, em, claro, hay mucha persona voluntaria que tú involucras en un proyecto de ciencia ciudadana y hay mucha confusión también con respecto a, pero esto es un ensayo clínico, pero ¿qué me va a reportar a mí? ¿Pero qué? ¿No? Entonces, el explicar muy bien, el informar muy bien qué tipo de proyecto es, qué se espera de las personas que van a participar, dónde van a participar, qué retorno de los datos o de la información van a obtener en cada momento y cuál es una expectativa realista y clara del proceso, ¿no? Porque en muchos casos lo que sucede es que hay muchas ganas de participar, pero esto no deja de ser un proyecto, ¿no? Entonces, puede ocurrir que cuando el proyecto se acaba, pues hay resultados, pero a veces los resultados no se pueden adoptar o no se pueden implementar en la medida que nos gustaría, en la medida que querríamos, o el proceso es mucho más largo de lo esperado, y entonces ahí hay un desplome de la satisfacción o de la esperanza o de la ilusión puesta en toda la involucración, ¿no? Entonces, es muy importante gestionar las expectativas con las personas, informar muy bien
sobre cuál es lo que se espera de ellas, la participación que se espera de ellas y demás. Y es mejor que se involucren en acciones que sean claras, que sean sencillas, y que además nos permita manejar estas acciones con los cronogramas o los tiempos del proyecto. Y eso lo digo porque nosotros el engagement, o sea, es decir, la invitación, todo el proceso de comunicar e invitar a personas voluntarias en un proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito de la salud requiere muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Yo creo que yo diría que es el proceso, o sea, es la actividad más larga de casi prácticamente de todo el proyecto y que en muchos casos no se le da peso, no se le da importancia y nos comemos los tiempos enseguida, porque después hay unos temas unas consideraciones también éticas que hay que tener en cuenta y que nos limitan que yo pueda empezar a invitar a personas, a involucrarlas, y porque el engagement no es sencillo. Esto no es, ay, tengo un proyecto de ciencia ciudadana y van a estar todo el mundo a las puertas esperando para participar. Yo. No, no, hay que hacer mucha búsqueda, o sea, mucho esfuerzo y mucho trabajo en explicar el proyecto, en crear incluso alianzas con personas o con actores clave, asociaciones o otro tipo de consejos de salud, para que a través de estas entidades puedan ayudarnos a involucrar a personas, a las personas justo que queremos involucrar, y hay que dedicar mucho esfuerzo, muchísimo, para que, bueno, pues para conseguir que, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esto un poco para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que si yo propongo, yo planteo un proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito de la salud donde va a haber una fase de invitación, de participación, de engagement, pues que utilice el cronograma del proyecto, esa tarea tenga bastante tiempo, incluso un buffer de tiempo para posibles retrasos. Para Eh, imprevistos. Ujú. exactamente. Aquí todavía muchísimo, muchísimo más. Vale, muchas gracias. Y por lo que os decía, ¿no? En los proyectos de ciencia ciudadana, siempre en todos, ¿no? Y cuando involucramos a personas en los aspectos éticos, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, pues en un proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito de la salud, todavía mucho más, ¿no? Porque, bueno, esto es básico, ¿no? La ética en la investigación, o sea, esto no descubro nada, ¿no? Igual que la ciencia, pues en la ciencia ciudadana no debe causar daño, ni incomodidad, ni ningún tipo de lesión, por supuesto, ni afectar a la reputación de ninguna persona, ¿no? Ni incluso tampoco al medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer una evaluación de los riesgos que pueda tener mi proyecto para las personas y un poco también en el entorno, ¿no? De manera que la investigación que yo realice sea, bueno, pues tenga la menor probabilidad de causar daño, ¿no? Esto un poco per se, ¿no? En la propia definición de lo que sería mi proyecto de investigación, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues muy, 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 muy claro que vamos a necesitar un consentimiento informado, que vamos a trabajar o bien con datos personales o bien con datos sensibles, ¿no? En el ámbito de la salud, y esto lo tenemos que tener en cuenta y poner los medios y todos los mecanismos necesarios, ¿no? Para que todo esto quede muy, muy sujeto y no haya ningún problema. Vamos a tener que trabajar en una hoja de información al participante, ¿no? Por lo que os decía antes, ¿no? De explicar muy bien eh, qué es el proyecto, qué esperamos de las personas que vayan a participar, dónde van a participar, cuándo, por qué, cuál va a ser su retorno, y todo este tipo de cosas. Entonces, esa hoja de información al participante la vamos a tener que tener muy clara y además adaptar también al lenguaje, a que se comunique de la manera que las personas puedan entender bien los riesgos, valorar bien los riesgos de participar y decidir participar o no. Esto siempre tiene que estar, ¿no? Siempre que sea posible, por supuesto, la anonimización de la información de los datos personales y demás. Y después vamos a tener que pasar en muchos casos por un comité de ética, ¿no? Y con él me refería, ¿no? A la hora de retrasos en poder ya involucrar a personas, ¿no? Que después un poco entraremos en ello, ¿no? Pero aparte, si no, yo necesito que un organismo regulador me dé una aprobación para yo poder iniciar mi proyecto de ciencia ciudadana, esto va a condicionar también unos tiempos.
¿no? Y lo digo por propia experiencia porque nosotros nos hemos peleado muchísimo con comités éticos, ya me estoy metiendo, esto lo iba a hablar más adelante, porque no están tan familiarizados con este tipo de investigaciones, entonces no entienden el proyecto, piden aclaraciones, no entienden, o sea, están más acostumbrados a lo mejor pues a investigación más clínica, a estudios clínicos, entonces, bueno, pues esto ha causado en muchos casos retrasos, porque los comités de ética de hospitales se reúnen una vez al mes. Y si tú no llegas a tiempo, pues tienes que esperar otro mes. Y si te piden aclaraciones, pues tienes que mandarlas y hasta el siguiente mes no te las vuelven a evaluar. Y eso, imaginaos, va acumulando un retrasos que hay que tener en cuenta. Entonces, en cuanto a ética en investigación, aspectos clave: informar, informar, informar siempre a las personas voluntarias que participan sobre el proyecto, sobre los datos qué se va a hacer con los datos que se van a recopilar, los avances del proyecto, etcétera, que el proceso sea lo más transparente posible y, eh, pues, como os decía, ¿no? Un poco la gestión de las expectativas. ¿Qué esperamos de las personas que participan? ¿Saben ellas en qué van a participar, cómo y por qué? Y el que les retorno, o sea, qué información les voy a retornar, ¿no? Entonces, en cuanto a consentimiento informado, lo que os comentaba, ¿no? Las personas voluntarias necesitan saber qué deben hacer en el proyecto y por qué. Y esto implica si hay algún tipo de riesgo al que se pueden exponer al participar, ¿no? Y cómo pueden mitigar esos riesgos y qué datos son los que van a tener que aportar, si son datos personales, si no, si son metadatos, por ejemplo, la geolocalización, ¿no? Al final es un dato importante, ¿no? de la persona y a lo mejor no lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, solo si las personas con ese consentimiento informado y la hoja de información al paciente saben lo que implica su contribución, van a poder decidir libremente si quieren asumir esos riesgos o no y participar, ¿no? Entonces, bueno, el consentimiento se puede obtener de diferentes formas, pero bueno, en el ámbito de la salud tenemos más establecido, ¿no? Muy establecido las formas de recabar el consentimiento, pero puede ser que sea necesario adaptarlas al contexto de la ciencia ciudadana, en cuanto a formatos, en cuanto a tiempos, en cuanto a muchas cosas, ¿vale? ¿Cuándo vamos a necesitar ese consentimiento? Pues prácticamente no, pues o cuando vamos a pedir o vamos a recopilar datos personales y es un consentimiento legal, ¿no? Porque necesitamos cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y esto, bueno, pues siempre que vamos a involucrar a personas, siempre no, pero en muchas ocasiones, pues por ejemplo, si tú haces una llamada, por ejemplo, en un proyecto donde necesitas involucrar a personas y haces un llamamiento abierto, esas personas van a tener que registrarse de alguna manera en algún sitio para mostrar interés en participar, ¿no? Y una serie de mínimo dato personal, aunque sea email, simplemente van a tener que incluirte, ¿no? Pues para esos listados, ¿no? de registro, este consentimiento legal se necesita. Y otra cosa ya es el consentimiento ético, porque sí que estoy obteniendo datos para la investigación de todas las personas que van a participar, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, pues o bien cuando se utiliza información sensible o cuando vamos a utilizar o atribuir contribuciones de las personas, ¿no? O, por ejemplo, imágenes realizadas por ellas. Aquí puede también haber un consentimiento legal por derechos de imagen. Entonces, por cesión de derechos de imagen. Entonces, bueno, pues estos dos tipos de consentimiento tienen que confluir, ¿no? en el consentimiento informado y en cómo se solicita y cuándo se solicita antes de que empiece la participación. Antes de que empiece la participación. Aquí por un poco ahondar en lo mismo, ¿no? Datos, o sea, tenemos dos tipos de datos. Los datos operativos, que son los datos sobre el proyecto, personas participantes, que no se utilizan para la investigación, pero que sí que los necesitas para la parte más operativa del proyecto y son internos, pues ahí consentimiento legal para el tratamiento de esos datos. Datos de investigación, voy a utilizar esta información para analizarla de alguna manera y que me sirva para mi investigación, consentimiento ético y posiblemente también legal de las personas participantes. ¿Vale? Siempre que sea posible la recogida de forma anónima, perdón, de la información, perfecto. O sea, que no haya ningún dato personal, perfecto. Siempre tener cuidado porque quizá creamos que no estamos obteniendo ningún dato personal y resulta que sí. Pues, por ejemplo, alguna pregunta sociodemográfica que
permite identificar a una persona, por ejemplo, si solamente hay una persona de una población concreta en el equipo o dentro de las personas participantes, pues si solo hay una ya sé que es ella, ¿no? Entonces, bueno, siempre que sea posible, recogida de datos anónima, pero cuando no es posible, pues poner en marcha todos los mecanismos de consentimientos que se necesitan en el proyecto. Perfecto. Ujú. Anonimización y pseudonimización, no, aquí no me voy a meter, pero bueno, pues a la hora y sobre todo pensando en los resultados de investigación y en querer o poder publicar o compartir datasets o cualquier otro resultado de la investigación, pues siempre hay que pasar por ese proceso de anonimización o pseudoanonimización de los datos antes de pensar en compartir resultados en acceso abierto, ¿vale? Y siempre que sea posible. Y vuelvo otra vez a incidir en el tema de los comités de ética, que aquí es también muy importante. Como os comentaba, en muchos casos, y esto también lo he sufrido y lo he vivido mucho, pues son comités que están más familiarizados con, bueno, pues con otra tipología de estudios y menos con la investigación participativa y cuesta, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros, como al final, dependiendo del proyecto, pues tenemos que tocar a la puerta del comité de ética de un hospital o de otro, ¿no? Dentro de toda nuestra red, pues sí que tenemos algunos comités que ya están on fire, ¿no? Ya están súper familiarizados porque hemos hecho muchos proyectos y ya es muy fácil, ¿no? O sea, ya creamos como una especie de incluso de protocolo no compartido de, viene un proyecto de investigación participativa, ya tenemos muy claro qué aspectos tenemos que mirar y qué no, ¿no? Y qué hace falta y qué no. Pero en otros comités donde no están tan familiarizados, pues nos hemos encontrado, pues eso, proyectos denegados o con mil aclaraciones porque no entienden el proyecto, porque no hay pregunta de investigación o porque no hay mil cosas que están mucho más asentadas en estudios clínicos y ha sido difícil, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que al final ciencia ciudadana, si estamos generando nuevo conocimiento, tenemos que pasar por un comité y personas, involucrando a personas donde se les está preguntando datos sobre su salud o información relacionada con, siempre vamos a tener que pasar por un comité de ética. Ante la duda, siempre consultar con el comité de ética y que sea el comité de ética el que te diga si es necesario o si solamente envíame tu consentimiento informado, tu hoja de información al participante y la evaluamos aquí a nivel ético o, mira, en este proyecto, con tener una aprobación por parte de la gerencia del hospital es suficiente. ¿No? Entonces, bueno, nosotros con los comités de ética hemos ido haciendo un poco también de concienciación de, ¿no? de la importancia de que estos proyectos también puedan evaluarse por el comité de ética, eh, pero nos ha costado también tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciar el proceso con tiempo, súper importante, tenerlo súper contemplado en la planificación de nuestro proyecto y cuando presentemos el proyecto al comité de ética correspondiente, pues que el proyecto esté muy claro, muy detallado todos los aspectos éticos y metodológicos para que les facilite la comprensión, ¿no? Y esto pueda, pues evite retrasos, ¿no? en lo que es la ejecución del proyecto. No sé si hasta aquí hay alguna duda Eso o iba a queréis comentar. preguntar. ¿Hay alguna duda? Que ya llevamos una horita. ¿Cómo vas, Patricia? ¿Necesitas descansar un poco? Voy bien, voy bien. ¿Está bien? ¿Los Yo sí. demás, todo bien? ¿Compañeros, compañeras? Bueno, pues parece que no hay ninguna cuestión, Siguen ahí. ni tampoco en el chat. Sí, siguen aquí, siguen aquí. Vale, vale. Genial. Bien, están escribiendo, todo fenomenal, todo bien, muchas gracias. Vale, Seguimos. vale. Vale, perfecto. Pues Gracias. Seguimos. nada, aquí solamente os he dejado un recurso para que lo bicheéis si os apetece. A mí me gusta mucho. Es una guía para diseñar y adoptar aspectos éticos en actividades participativas que generó un proyecto europeo que se llama ProEthics. Os he dejado aquí el DOI a Zenodo. Y me gusta mucho porque cubre muchos aspectos y además da muchas recomendaciones sobre cómo abordar estos aspectos. Así que, bueno, os lo he dejado ahí para tener una información así Gracias, más adicional. porque es de gran valor esta información. Gracias, Patricia. Genial. Vale. Y después, bueno, como no, otros aspectos clave en temas
en ciencia ciudadana y salud es, bueno, pues la inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. O sea, es decir, intentar que dentro de la investigación y dentro de la incorporación de personas voluntarias, esa investigación eh, sea accesible a todas las personas, a que cualquier persona pueda participar y aseguremos que pueda participar, que haya diversidad, y después veremos un poco más sobre ese tema, diversidad de personas participando porque va a aportar mucho más valor añadido, crear espacios seguros y que fomenten, ¿no?, la colaboración, asegurar la transparencia y sobre todo adaptar, ¿no?, en muchos casos todas las estrategias de cómo comunicamos, las metodologías que utilizamos y las herramientas que usamos para que la participación sea más exitosa y realmente sea accesible a las personas que participan, ¿no? Y en muchos casos también a veces tener cuidado con herramientas tecnológicas, ¿no? Porque a veces, bueno, pues puede resultar esto una brecha digital y creemos que incluimos apps o herramientas tecnológicas X a la hora de recopilar los datos o a la hora de... y estamos creando una barrera para las personas que participan, ¿no? Entonces, esto también un poco a veces tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, en definitiva, y vuelvo otra vez a los principios de la EXA, de la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, tenemos que llegar un poco a esa entente cordial, ¿no? A la hora de involucrar a pacientes, ¿no? O asociaciones de pacientes o a personas sanas también, ¿por qué no? En proyectos de investigación en salud, de ciencia ciudadana, donde nos quede muy claro que queremos generar nuevo conocimiento, premisa de la ciencia ciudadana. Necesitamos que haya un rol activo en las personas que participan, ir más allá de esa investigación tradicional, rol activo en alguna o en varias fases de la investigación, siempre que sea posible acceso abierto a los datos y resultados, siempre, siempre, siempre informar y hacer una devolución de los resultados o de qué vamos a hacer con ellos a las personas que participan y que de alguna manera haya algún tipo de reconocimiento a las personas que participan y que haya un win-win, que no haya un desequilibrio en la participación, que haya un beneficio mutuo. ¿De acuerdo? Que las personas también que participan puedan tener algún tipo de beneficio en esa participación. Y esto me lleva un poco a los beneficios de la ciencia ciudadana, que los paso muy rápido porque seguro que Maite los ha contado genial. Pero al final, un poco, ¿qué nos lleva a todo esto, no? Pues que encontraremos una ciudadanía más activa en la participación del proceso científico e implicada sobre el conocimiento que se genere, ¿no?, que si no estuviese involucrada y sobre todo que nos va a llevar a una investigación, un desarrollo, una innovación más alineada con las necesidades de la sociedad, de las personas, con sus expectativas, con sus valores y eso va a impactar en una mayor relevancia, una mayor efectividad de la investigación y va a generar un mayor impacto social, seguro, ¿no? Eh, Facilitar la aceptación social de las innovaciones y nuevas tecnologías, ¿no? Si yo participo desde el principio en el codiseño de un nuevo dispositivo, de un nuevo producto, de un nuevo servicio o mejorar uno que ya existe, eso va a asegurar que haya que el resultado final tenga muchas más garantías de éxito y de aceptación que si no estoy involucrando al usuario o a la usuaria final en el proceso, ¿no? Va a promover cambios de comportamiento y actitudes, va a posibilitar una alfabetización científica, mejora de habilidades y competencias de las personas que participan, o educación científica, pensamiento crítico, y pues bueno, ayuda también a la lucha contra la desinformación que, bueno, pues desafortunadamente tan a la orden del día está en estos tiempos, ¿no? Y también va a mejorar la confianza de la ciudadanía en los propios resultados de la investigación, en las instituciones, en la ciencia, porque Sí, va a promover, ¿no?, la transferencia y al final, bueno, pues es ir acercando, ¿no?, a esos dos puentes, un puente entre ciencia y sociedad. Vale, es un poco beneficios así dichos como muy, 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 muy rápido. muy bien, gracias. Vale.
Y sí que quería ahondar un poquito más en aspectos clave que hay que tener en cuenta en proyectos de ciencia ciudadana, en el ámbito de la salud, por supuesto, pero yo creo que casi todo lo que voy a decir es equiparable a cualquier a proyectos de ciencia ciudadana en cualquier otra disciplina, pero que sí que creo que son clave, básicos, ¿no? Y voy a ir un poquito más, y voy a intentar ir un poquito más rápida porque hay como mucha información, pero no hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, ya he empezado comentando este tema, la participación, motivación e involucración activa de las personas en un proyecto es clave para asegurar su éxito. Es clave. Entonces, como es clave, es importante definir la propia estrategia de participación de las personas que vamos a incorporar desde el principio. Desde el principio, o sea, desde la fase de redacción del proyecto y hacernos muchas preguntas. ¿Cuál es nuestro grupo objetivo? ¿Ah? ¿Cuál es el target al que vamos a ir? ¿Dónde están esas personas? ¿En qué condiciones viven las personas que están implicadas, ¿no? Por lo que yo quiero responder en mi pregunta de investigación? ¿Cuál es su entorno? ¿No? ¿Cuántas personas necesito involucrar? Porque a veces, o sea, no necesito tener una muestra de personas participando muy grande, dependiendo de lo que yo quiera conseguir. Bueno, pues quizá hay una muestra más pequeñita de personas y entonces mi estrategia de participación evidentemente cambie. ¿Cuál es efectivamente mi pregunta, la pregunta de investigación para poder plantear la estrategia de participación, los objetivos que tengo del proyecto? Pero no solo objetivos, sino qué objetivos científicos tengo a nivel social, a nivel político, ¿no? Y qué impacto quiero que genere, ¿no? En ese sentido, ¿quién puede estar interesado en nuestra investigación o afectado por nuestra investigación? Y serán nuestro grupo o público objetivo, ¿no? Y siempre hacernos la pregunta de, ¿alguien se queda atrás? O sea, es decir, cuando yo planteo una estrategia de participación, ¿estoy teniendo en cuenta a que pueda participar todo el mundo? ¿O se va a quedar alguien atrás? ¿Voy a encontrar algún tipo de desigualdad o de dificultad en algún grupo objetivo de personas que va a impedir que participen en el proyecto? ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿No? Las personas que participen en el proyecto van a necesitar tener algún tipo de conocimiento previo porque yo quiera que tengan unas habilidades específicas o voy a tener que formarlas para que puedan participar en el proceso de recogida de datos o en otro proceso de investigación que yo estoy pensando que quiero involucrarlas. Entonces, todas estas preguntas me van a dar pie a que yo diseñe la estrategia de participación y asegurar siempre que pueda esa equidad, diversidad e inclusión para no dejar a nadie atrás. Entonces, el a quién involucro parece que, bueno, pues quizá lo tenemos claro desde el principio, pero después conforme vamos un poco ahondando en el tema, pues se complica, ¿no? Entonces, es clave identificar y priorizar a quiénes son los actores importantes en mi investigación a todos los niveles, ¿no? Porque puede que haya un perfil o unos actores clave que yo involucre de manera muy directa, pero tengo que tener en cuenta otros actores clave que van a contribuir pues no sé, en la transferencia de resultados de investigación, en la comunicación, en mil cosas, y que yo tenga que tener en cuenta. Y va a tener una estrategia propia de participación, ¿no? Entonces, os he querido dejar aquí que quizá ya lo conocéis todo, ¿no? Pero es un poco el modelo de la cuádruple hélice, ¿no? De esos cuatro, ¿no? Actores, ¿no? O perfiles clave que debería de tener en cuenta, y esto está más adaptado, ¿no? Al ámbito de la salud, si os fijáis, está aplicado al ámbito de la salud, que me permite, ¿no? Pensar, bueno, pues cuáles son los actores clave y dónde y para qué los necesito involucrar. Y eso también es importantísimo tenerlo en cuenta desde el inicio del proyecto. De hecho, nosotros trabajamos mucho a la hora de definir estos stakeholders, estos actores clave, es una herramienta muy sencillita, ¿no? Que seguro que muchos o muchas ya conoceréis, ¿no? Es ese mapa de actores, mapa de stakeholders, donde yo pongo la audiencia o el público objetivo de mi proyecto, el público clave, core, ¿no? El que va a estar influenciado o impactado por los resultados de mi proyecto y que probablemente sean las personas que necesito involucrar activamente, va a ser mi público core, ¿no? Pero después va a haber unos actores que van a influenciar o que están influenciados de manera directa o indirecta que tengo que tener en cuenta.
¿no? Siguiendo esa cuádruple hélice, ¿no? Teniendo en cuenta al sector, a la sociedad civil, al sector de a la investigación, a la industria, a los decisores públicos, ¿no? Entonces, en cualquier, esto es equiparable a cualquier tipo de proyecto, ¿eh? Ya sea de ciencia ciudadana o no. Pero en ciencia ciudadana es súper importante porque me va a permitir identificar a todos los actores clave y cómo voy a involucrarlos y de qué manera durante todo el proyecto. ¿Vale? Entonces, al final, cada proyecto es único, ¿no? Y nuestro mapa de actores clave va a cambiar, ¿no? Vamos a tener que ir jugando con ellos, involucrándonos de una manera o de otra, ¿no? Bueno, pues siempre teniendo en claro el propósito del proyecto, este mapa también cambiará. Pero es una herramienta que a nosotros nos gusta mucho utilizar, que utilizamos en nuestros propios proyectos y que promovemos o recomendamos que las utilice nuestro personal investigador. Fenomenal, Patricia, la idea es fantástica. Gracias. Y esta es bueno, es otra herramienta, sobre todo para asegurar esa diversidad y y la inclusión en nuestra estrategia de participación, que es esta rueda que si no la conocéis, me ha resultado también muy interesante porque había muchas dimensiones que yo no conocía, o sea, que yo directamente no tenía en cuenta, y es esta rueda de poder o de privilegios, ¿no? Donde si os fijáis en el circulito que está más cerca del poder, ¿no? Es como un poco los, los tipos, ¿no? O los perfiles de personas que más a mano tendríamos para involucrar, ¿no? Sí, efectivamente. ¿De acuerdo? Eh, pero sin embargo, en esa rueda de poder o de privilegios y sobre todo en los proyectos de participativos y de ciencia ciudadana, lo que nos interesa es la mirada de los perfiles, ¿no? Que están más alejados de esa rueda de poder, ¿no? Porque nos van a dar una visión y nos van a dar una mirada totalmente diferente y necesitamos involucrarlos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho esta rueda de poder para decir, venga, entonces, estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, la neurodiversidad. ¿Puedo involucrar a personas con neurodiversidad? Eh, o el tema de la sexualidad nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de ciencia ciudadana con personas transexuales. Pues imaginaos, ¿no? O sea, yo estoy segura de que en un proyecto de ciencia ciudadana al uso voy a encontrar a una persona transexual o una persona migrante o una persona. Entonces hay que hacer en la medida de lo posible, intentar que esta rueda de poder de privilegios se abra lo máximo posible para que haya personas más diversas en nuestros procesos, ¿no? Porque es donde yo muchas veces digo que si tú puedes resolver un reto para una persona que tiene, o sea, una vulnerabilidad, probablemente ese reto pueda extenderse a que sirva para el conjunto de la sociedad, en muchos casos. Al revés, no tanto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una herramienta que nosotros la usamos mucho también, ¿no? Esta rueda de poder a la hora de definir nuestra estrategia de participación siempre que sea posible o intentando, ¿no? Conseguir, ¿no? Esa mayor diversidad siempre que sea posible. Y bueno, y definir el tipo de participación, el nivel y el rol que van a tener las personas. Bueno, pues como os decía al principio, ¿no? Tenemos que ser flexibles y tenemos que ofrecer diferentes opciones de participación, ¿no? Cuando hablamos de pacientes, pues en muchos casos, si ya son personas que tienen que ir al hospital o al centro de salud X veces, pues que yo intente molestarlas lo menos posible, ¿no? Pues para mi proceso participativo, ¿no? O si se sienten más cómodas con un nivel más suave de participación, pues que se puedan acoger a él y no obligar nunca a nadie. O sea, es cierto que yo te estoy en un proyecto X, te estoy proponiendo que participes pues en X talleres o en X tareas, pero si una persona en un momento dado pues quiere dejar de participar, es totalmente libre de hacerlo, ¿no? Es igual que, por ejemplo, cuando nosotros
hacemos todo el proceso de invitar, ¿no? a participar en unas tareas, pues siempre intentamos recoger más participación porque siempre vamos a contar con que después todas las personas que han mostrado interés y que han confirmado su participación, todas no vienen. Efectivamente, sí, Después es todas no muy vienen. importante tenerlo en Claro. cuenta, ¿verdad, Patricia? Entonces, pues si yo, por ejemplo, quiero hacer varios procesos participativos y necesito al menos involucrar a pues 12, 15 personas, pues voy a Poca irme a gente, conseguir exactamente, porque siempre va a perfecto. haber alguna Porcentaje. caída. Y tú que tienes experiencia, ¿qué porcentaje habéis observado? Depende, ¿no? Imagino. Depende, pero un 25% seguro, entre Vale, 25 y 30% seguro. Yo mucho. en muchos de, sí. Y bueno, ha sido un poco aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, al principio los proyectos había proyectos donde, como precisamente queríamos tener mucho margen para involucrar a las personas, recoger la conformidad de participación y ya iniciar pues las tareas o los talleres que quisiéramos hacer, pues al final este proceso se dilataba en el tiempo. Entonces, Claro. claro, nos dimos cuenta de que eso tampoco funcionaba porque había personas que habían expresado interés, pues imagínate, ¿no? Empezábamos el proceso de comunicación de participación en mayo-junio, pero hasta octubre no iniciábamos las tareas. Bueno, pues muchísima de la gente que confirmó en mayo-junio, a octubre no llegó. Claro. Y sin embargo, las personas que seguimos reclutando, que no me gusta esa palabra, pero pues durante septiembre fueron las que al final iniciaron el proceso en octubre. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio entre, pues yo decía El que es tiempo de acercamiento menos, ¿no? O sea que... claro, o, Ujú. o un poco el fallo que nosotros hicimos fue, jolín, claro, es que desde mayo, junio hasta finales de Pueden septiembre pasar no han muchas sabido de cosas, nosotras, claro. Y claro. también, exacto. Como que tienes Entonces, que tenerlos enganchados, ¿no? exacto. Pues Mira. te voy informando sobre cómo está el proyecto, lo que decía informar, ¿no? Te voy informando de cómo está el proyecto, te voy dando algunas pinceladas de por dónde vamos. A nosotros una cosa, por ejemplo, que nos funcionó súper bien para crear piña entre las personas que participaban, en este caso eran unos talleres Ujú. participativos. Fue hacer como una primera, pues, kick-off meeting o reunión de inicio, ¿no? Y las invitamos a merendar. O sea, las invitamos a merendar, contamos el proyecto, nos presentamos, les pedimos un poco, pues eso, qué expectativas tenían, qué miedos, qué preguntas, tal, y acabamos todas merendando. Y era que al final voy a hablar después de él, un proyecto de ciencia ciudadana y embarazo. Entonces, claro, acabaron claro, todas las participantes eran mujeres embarazadas. Eh, bueno, pues acabaron merendando y contándose toda su experiencia de embarazo unas a otras y compartiendo. Bueno, pues eso que al final fue una horita, Une mucho, claro. unió, bueno, muchísimo. Sí, Y bueno, y a la siguiente semana ya empezaban los talleres y había una motivación adicional simplemente por el simple hecho de haber hecho, pues eso, una primera, ese una contacto pri- personal es fundamental y no hay que perderlo nunca y hay que tenerlo muy en mente, sobre todo para los proyectos de ciencia ciudadana donde efectivamente, como tú dices, en este caso las embarazadas, pues claro, ya el hecho de conocerse en persona nos une, ¿no? Y eso Sí, pasa en todo. Aquí también hacemos encuentro inicial y quiera que no, exacto, claro. el encuentro inicial de ciencia ciudadana al principio de la formación motiva un montón, porque Motiva y une y sí, sí, no crea podemos obviar vínculo. que los vínculos personales que somos humanos, ¿eh? Y al final, Exactamente. Es sí, que, es que trabajas con personas, entonces es exacto. así. Ujú. Y precisamente, pues esto va también un poco unido a qué nos motiva, ¿no? A participar. Y bueno, también un poco por propia experiencia, o sea, es verdad que hay mucha motivación o mucho idealismo, mucho, pero al final, casi siempre quienes participan, aquí sí que es muy propio, ¿no? Del ámbito de la salud, en un proyecto de ciencia ciudadana en salud, es o porque están afectadas por la problemática, se sienten afectadas, son pacientes, son familiares de pacientes, son asociaciones de pacientes o son de alguna manera activistas. Es la principal motivación por participar.
La bueno, intrínseca, ¿no, Patricia? exactamente, exactamente. O sea, yo estoy afectada por esta problemática o un familiar mío, entonces quiero participar para aportar, para contribuir a que haya una mejora sobre esta problemática, etcétera, ¿no? También hay personas que pueden estar interesadas, ¿no? Porque, bueno, pues desde un punto de vista pues más recreativo, más lúdico o más, bueno, pues es un tema que me genera interés, bien, pero casi siempre es esa motivación intrínseca, ¿no? Como decías tú, puede haber interés por la propia ciencia en general, o personas, esto también pasa mucho, ¿no? Personas que quieren sentirse útiles, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y aportar, ¿no? Y dices, ostras, pues mira, sí que me interesa, o aprovechar el tiempo libre. Esto nos pasa mucho con proyectos. Tenemos un proyecto, el proyecto Kilab, que, que trabaja con reducir desigualdades sociales en salud en un centro de salud de la ciudad de Valencia. Y hemos encontrado, bueno, a los máximos exponentes, ¿no? O sea, personas que participan, porque al final son unos talleres de co-creación lo que estamos haciendo. Pues nos hemos ido a la Universidad Popular, o sea, a personas que están ya jubiladas, que tienen tiempo libre, que son personas formadas o no, pero que tienen ganas de aportar a la sociedad y, ostras, y tenemos ahí un grupo, un núcleo de personas de la Universidad Popular participando, que es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues depende también un poco del proyecto, ¿no? Y del tipo de personas, ¿no? Que necesitemos involucrar, pues también tenemos ahí un hueco, ¿no? Y un espacio para todo el mundo, ¿no? Por reconocimiento social también, o por sentirse, ¿no? Un poco útiles, o que, o que su voz sea escuchada, ¿no? Y también hay casos en los que, bueno, pues el participar en un proyecto de ciencia ciudadana puede suponer para las personas que participen una motivación el mejorar sus habilidades, sus competencias o un aprendizaje, ¿no? Porque esto es lo que me llevo, ¿no? Y eso me motiva, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta pues algunas posibles barreras, ¿no? Pues físicas o cognitivas, ¿no? Y aquí ahora me remito, ¿no? A otro ejemplo, ¿no? Además, esto lo hicimos para un tercer cliente, ¿no? Una asociación eh, de... Era bueno, un proyecto que se estaba realizando entre una asociación de empresarios de una región de Valencia con una universidad también de Valencia, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos contrataron para hacer un proceso de design thinking de ciencia ciudadana, porque generábamos nuevo conocimiento en torno a la fibromialgia. Entonces, contactamos con diferentes asociaciones de fibromialgia de la región, encantadas de participar porque las asociaciones están muy proactivas y siempre que las llamas, prácticamente siempre quieren participar. Eh, entonces, claro, las personas con fibromialgia sufren dolor y tienen pues unas barreras físicas muchas veces importantes. Entonces, claro, cuando nosotros vimos el espacio porque no teníamos nosotros no teníamos competencias, ¿no? O sea, el espacio y demás, logísticamente lo organizaban el cliente, ¿no? Por decirlo así. Claro, vimos que se organizó el taller en una segunda planta de un edificio precioso de una ciudad de un pueblecito de Valencia. El edificio era precioso, pero una segunda planta sin ascensor. Claro, o sea, porque casi todo eran mujeres. Claro, Esas mujeres, para poder subir, ya. No se pensó bien, claro. entonces Mm, dijimos, pero Dios mío. Entonces, claro, fue una y los siguientes ya dijimos, por favor, o sea, porque esto, o sea, no se puede hacer. O sea, tienes que tener en cuenta cuáles son las personas que vas a involucrar, qué les pasa, qué necesitan, y en claro. función de todo eso, establecer el espacio, ¿no? Eh, o por ejemplo, os pongo ejemplos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que Sí, más puede ayudar. sí. Teníamos el proyecto de embarazadas. Ha tenido como varias fases, ¿no? Entonces había una fase en la que ya involucrábamos en diferentes acciones participativas no solo embarazadas, sino también a mamás que ya tenían un nene o nena pequeña, ¿no? Y claro, dijimos, madre mía, es que, o sea, es un perfil, es un público
que no tiene tiempo para nada. ¿Cómo va a tener tiempo para dedicarse 3 horas a hacer un taller? Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar, o sea, para reducir esta problemática? Y lo que hicimos fue contratar un servicio de ludoteca. Entonces, cuando Muy bueno, claro. invitamos a participar a las personas, a este público objetivo, les dijimos, va a haber un servicio de biblioteca, Sí. podría ser también, de ludoteca Pero- para, para que mientras ellas estaban tranquilas con el taller, al lado, era la puerta de al lado, qué en, bien. en el espacio de al lado había una ludoteca con personal experto, ¿no? Sí, claro, Eh, con los nenes y las nenas. qué bien. Entonces las mamás estaban tranquilísimas y los bebés y los niños pequeños, niñas pequeñas también. Así que, y esto contribuyó, estoy convencida de que contribuyó muchísimo. De hecho, luego en la evaluación de resultados así fue el tener, el ofrecer este servicio adicional. La asistencia a toda la participación, claro que sí. Exacto. Ujú. Vale. La formación, otro aspecto clave, ¿no? La ciencia ciudadana puede ofrecer resultados formativos o educacionales para quienes participen en ella, o sea, en la adquisición de conocimiento, habilidades o destrezas durante el propio proyecto puede ser también un elemento motivacional, ¿no? De hecho, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Es simplemente para, pues un poco evidenciar que hay multitud de conceptos, de aspectos que pueden aprender los ciudadanos y las ciudadanas cuando participan en un proyecto y que eso puede ser también incentivador y motivador. O sea, que dedicar un tiempo a formar o a esas tareas de aprendizaje, ¿no? De promover que haya un aprendizaje de las propias personas que participan en el proyecto, en muchos casos también es motivador para su participación, como un incentivo. Y después los reconocimientos o gratificaciones. Es verdad que los regalos físicos no son habituales en ciencia ciudadana, o sea, porque al final también yo también pienso que puede haber a veces en algún caso condicionar la participación, ¿no? Pero algún tipo de reconocimiento simbólico, ¿no? Eso, pues un Algún certificado. acto, ¿no? Perdona. Un acto Sí, final, sí. sí, sí, un acto final. De hecho, nosotros hay actos finales donde, eventos finales donde han tenido mucho protagonismo, ¿no? Las personas que han participado, ¿no? Contando su experiencia y demás, y Bueno, eso es gratificante. O certificados de participación, o simplemente el decir, bueno, si tú necesitas desplazarte para venir a hacer el taller o a participar en la tarea que sea, pues el transporte, que no tengas que pagarte transporte o la dieta, o siempre nosotros, en este caso, parecemos aquí que somos las pedigüeñas, pero siempre que hacemos acciones participativas, intentamos que haya algún tipo de espacio de tranquilidad y sobre todo de comida, de merienda o de café o dependiendo un poco del público de las personas que participen, ¿no? O sea, es decir, si vas a dedicar 3 horas, 4 horas, 5 horas de tu tiempo, que menos, que por lo menos, pues te vayas merendado a casa, quiero decir, ¿no? Entonces son cosas que no cuestan tanto, que es muy poquito y que supone un valor añadido, ¿no? Por lo menos es como hacer la participación más agradable, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede un poco jugar con todos estos tipos de gratificaciones o de reconocimientos. Y un aspecto también clave, muy importante, es mantener esa participación. Eh, Mantener la participación. Pero bueno, es un poco, lo hemos ido hablando a lo largo de toda la sesión, ¿no? Cómo mantener ese engagement que es importante tenerlo en cuenta y tener en la estrategia de participación, que esto también pues, se tenga en cuenta. Vale, voy a ir pasándolo muy rápido porque sí que quiero detenerme un poquito más en los ejemplos Ajá, y veo que esas son las 11:30, queda ya sí. poquito Nos tiempo, queda media orilla. ¿vale? Ok. Y así esto lo voy a pasar como muy, muy perfil muy rápido, ¿no? La estrategia de comunicación, entendéis, ¿no? Que en los proyectos de ciencia ciudadana también es importantísima, ¿no? En la ciencia, por supuesto, ¿no? La ciencia no termina hasta que no se comunica, pues en los proyectos de ciencia ciudadana más, ¿no? Casi el 95% diría de los proyectos tienen que ver con la comunicación, tanto para incorporar a las personas en la definición de los problemas, en la recogida de los datos, para compartir los resultados, a la hora de crear comunidad. O sea que es muy importante tenerla en cuenta.
¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? La importancia de comunicar en ciencia ciudadana. El impacto. No me detengo mucho, pero sí os quiero dar alguna herramienta que espero que os ayude a la hora de definir y medir el impacto en ciencia ciudadana. Fenomenal. El impacto en general, pues es la diferencia que marca nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de impacto puede tener mi proyecto de ciencia ciudadana y que además debo también diseñar y reflexionar desde el inicio de mi proyecto? Pues aquí os dejo las dimensiones de impacto según el proyecto europeo Impetus, que es un proyecto europeo que, si no ha terminado, está a puntísimo de terminar, que ha hecho mucho por la promoción de la ciencia ciudadana en ámbito europeo, y ellos desarrollaron estas cinco dimensiones de impacto. Entonces, hay que preguntarse ya desde el inicio del proyecto qué impacto voy a tener a nivel científico. ¿Voy a generar nuevas publicaciones? ¿Voy a generar unas recomendaciones para cambio en políticas públicas? ¿Voy a hacer un dataset? ¿Voy a generar un dataset que después quiera compartir? ¿Qué impacto científico voy a tener? ¿Voy a presentar el proyecto en X congresos? Muy importante, el impacto social. O sea, ¿qué va a generar mi proyecto a nivel social? Las personas que participen van a cambiar sus hábitos, van a cambiar van a mejorar competencias, habilidades, va a haber va a haber impacto en el bienestar y en la salud, no solo de las personas que participen, sino de los resultados que tenga mi propio proyecto. Y así con el impacto económico, el impacto político, el impacto medioambiental, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si yo mido qué he conseguido con mi proyecto y qué se ha visto impactado por mi proyecto, voy a realmente tener una evidencia clara de ese impacto y lo que supone mi proyecto de ciencia ciudadana, más allá de hacer el propio proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, nada, esto también muy rápido. Esta tablita simplemente son también qué tipo de actividades puedo medir durante el proyecto, desde qué inputs he recibido o qué inputs tengo para poder realizar mi propio proyecto, si tengo financiación externa, si no, quién es mi equipo de investigación, etcétera, qué propias actividades voy a realizar en el proyecto y de esas actividades cuáles son los outputs, es decir, los resultados más a corto plazo, más directos de cada una de las actividades, ¿no? Que es lo que os decía. Y después, cómo medir el impacto más a medio y a largo plazo, ¿no? A efectos de transformación. Esto es súper difícil, dificilísimo. Pero sí que tenemos que, en la medida de lo posible, tenerlo en cuenta e identificar algún tipo de indicador que me diga qué quiero medir y cómo lo quiero medir, ¿no? Pues durante el propio proyecto de investigación y cuando acabe, esos datos pueden provenir del equipo de investigación o de las personas voluntarias que participen y que yo recoja información a través de cuestionarios, de entrevistas, lo que quiera, antes de que empiece el proyecto y después de que termine el proyecto, para saber, pues, por ejemplo, en qué estado se encontraban esas personas antes de empezar el proyecto y qué ha pasado una vez acabado el proyecto. Si ha influido o ha habido algún cambio comportamental en el proyecto, si han adquirido nuevas competencias, nuevas habilidades, si les ha servido, si están satisfechos con él, etcétera, ¿no? Y planificar cómo voy a recoger estos datos y a través de qué personas, ¿no? Y después, bueno, pues analizar la información y reflexionar sobre las conclusiones y a quiénes afecta. Y esta es la plataforma que os quería, la herramienta que os quería transmitir o compartir, que sale también de un proyecto, que es el proyecto Mix, y ellos crearon una plataforma para medir, para ayudar a medir el impacto de los proyectos de ciencia ciudadana. Tenéis aquí el enlace. Entonces, bueno, funciona con las mismas dimensiones que os he enseñado antes, pues son científico, social, medioambiental, político, etcétera. Entonces, nada, tú te puedes registrar en esta plataforma, registrar tu propio proyecto e ir identificando para cada una de estas dimensiones aspectos que puedo medir y cómo medirlo. Y te va haciendo una progresión. Esto es un ejemplo real, ¿no? De un proyecto X, porque además están en abierto y los podéis ver. ¿Cuál sería la evaluación del impacto del proyecto en todas esas dimensiones? Y te sirve también para decir, bueno, pues tengo que mejorar en esto, puedo mejorar en lo otro, en esto lo tengo genial. Y bueno, es una herramienta también muy, muy útil para que la tengáis un poco en el radar. No la conocíamos. Vale.
Nada, esto sí que lo voy a pasar súper rápido. Calidad de los datos. Efectivamente, el potencial de la ciencia ciudadana en la recogida de datos es brutal, pero muchas de los usuarios de esos datos que puedan provenir de ciencia ciudadana puedan ser escépticos sobre la calidad de de los datos que se recojan por los científicos o científicas ciudadanas. De ahí la importancia, bueno, pues puede haber ciertos errores, etcétera. Entonces tenemos que garantizar la calidad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final necesito saber bien, bueno, pues de dónde van a proceder los datos, si las personas que van a recoger esos datos necesitan estar formadas o no, si tengo que crear un protocolo que de manera rigurosa normalice cómo va a ser esa recogida o cómo va a ser el análisis de los datos para asegurar que todo el mundo lo haga de la misma manera y garantizar la calidad de los datos. Para cada proyecto tendríamos que hacernos esas preguntas. Aquí os he dejado también otra herramienta que es del proyecto Action, que es, bueno, pues es un template, una plantilla de calidad de datos, donde eh, me va haciendo una serie de preguntas y me puede ir ayudando a tomar decisiones respecto a cómo plantear la calidad de los datos. ¿Vale? Genial, gracias. Publicación de los datos, también muy rápido, acordaros de que siempre que sea posible compartir en acceso abierto los datasets y los metadatos sobre los datos. En acceso abierto. No entro en esto porque seguro que si habéis tenido la conversación, la sesión con Daniel Torres Salinas, bueno, esto lo habrá dicho como ABC. Entonces no me meto, lo tenéis aquí la información eh, y no me meto. Y ya, casos de éxito. Y voy a ello y con eso terminamos. ¿Os parece? Perfecto, Patricia. Nos parece, se nos está pasando volando, Es que vamos. yo me pongo a hablar de... Ya sé. Mañana volando. Estamos disfrutando un montón, ¿eh? Bueno, ¿quién conocía este proyecto de Ciencia Ciudadana o le suena? Sí, nos suena, nos lo han No suena, comentado. ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues si os suena, entonces voy a ser muy rápida, porque, pero para mí es que es un proyecto como muy, eh, Presentativo. sí, representativo de muchas cosas, ¿no? Mm. Porque al final este proyecto, que parece que hacer fotos a mosquitos y ya está, eh, ha servido, o sea, ahora mismo esta es una plataforma de ciencia ciudadana que el Ministerio de Sanidad utiliza para toma de decisiones en salud pública. Hay que ver. Para Ujú. mí esto trasciende, o sea, es el mayor ejemplo de cómo un proyecto de ciencia ciudadana trasciende de lo que es la recogida masiva de datos y sirve para toma de decisiones en salud pública. Qué bueno. Y así es, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajas sobre una app, entonces tú solamente tienes que, no voy a entrar más, pero si podéis, si queréis bichear en la página web, lo tenía abierto, pero es que si no me voy a ir a mucho tiempo. Pero el propio proyecto te da indicaciones sobre cómo hacerlo, ¿no? Que es lo que os decía con el tema de los protocolos y el tema de ayudar, ¿no?, a las personas que participan, ¿no? Tú puedes descargarte la app y si crees que has detectado un mosquito que puede ser transmisor de las enfermedades como el Zika, el dengue, ¿no?, que es un poco lo que quieren, bueno, pues haces una foto y en la propia web del proyecto te dice cómo hacer bien una foto y trucos para poder hacer esas fotos y esa recogida de información que luego mandas a través de la app y aquí sí ya hay un grupo de expertos, de entomólogos que validan un poco esa información, ¿no? Entonces hay iríamos a un nivel, ¿no?, de recogida masiva de datos donde ya unos expertos validan, pero al final es un proyecto bueno, que va mucho más allá de lo que es la recogida de datos masiva, ¿no? Y quería aquí daros un ejemplo de cómo es que incluso es una app que se recomienda, ¿no? Estos son eh, notas de prensa reales, ¿no? La de la derecha es del Ministerio de Sanidad junto con la Generalitat Valenciana, que después de la DANA pidieron que se utilizara, ¿no?, recomendaron colaboración ciudadana y la utilización de la app de Mosquito Alert, porque después de la DANA, ¿no?, de las inundaciones, pues bueno, pues había una proliferación de mosquitos, ¿no?, en las zonas, ¿no? Entonces, pedían esa colaboración ciudadana para ayudar a controlar, ¿no?, esa proliferación de los mosquitos y de nuevo, ¿no?, pues un poco la toma de decisiones monitorizando, ¿no? Bueno, Ujú. otro proyecto. Este no sé si lo conocéis. Esto es, No. o sea, hemos visto Mosquito Alert, donde hay tecnología, hay una app, recogida masiva de datos. Aquí hay recogida masiva de datos,
pero estamos hablando de muestras, el proyecto ISALA. Este proyecto es un proyecto que se inició, aunque ya ha habido como más focos en otros países, pero se inició en la Universidad de Amberes para recoger o para, bueno, con el propósito de generar nuevo conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre la microbiota femenina y su rol en la salud. Entonces, trasladaron un poco esa recogida, ¿no? de muestras de microbiota vaginal a mujeres sanas. Bueno, no sé cuántas han recogido, pero más de, no sé si 8.000 muestras o no lo sé, ¿no? A lo largo de X años, ¿no? Más de 6.000 mujeres han participado en el proyecto. Qué Entonces, bueno. aquí os quería dar la clave estamos hablando de un proyecto más de investigación básica, donde hay una recogida de muestras de unos kits, o sea, de unos hisopos que se han, con un kit que aquí lo veis más arriba, que se envió a todas las mujeres que quisieron participar con instrucciones precisas de cómo hacer de todos los materiales para poder hacer la recogida de muestras, de cómo hacer la recogida de muestras, cómo hacer los envíos de las muestras al equipo experto que iba a analizar la información. Y como retorno, eh, tuvieron todas las personas que participaron un perfil de microbiota único, de su microbiota, que les fue devuelto a cada una de ellas, ¿no? Entonces veis que es un proyecto también de ciencia ciudadana donde participan sobre todo en esa recogida de datos, donde aquí ya hay un proceso más técnico, ¿no? De cómo recojo, cómo envío la muestra, y que fue perfectamente válido, ¿no? Os invito a que entréis, pichéis la página web porque es muy didáctica, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Ellas en Claro. el proyecto comunica muchos resultados conforme va obteniendo de una manera muy didáctica sobre todo lo que van obteniendo. Entonces, bueno, es otro ejemplo totalmente diferente pero igual de válido, ¿no? Y aquí, bueno, pues han conseguido tener una identificación de la microbiota de mujeres sanas, pues más de 6.000 muestras, que ha permitido conocer mucho más en profundidad sobre esta temática, ¿no? Que si se hubiera hecho en un hospital concreto o en una región concreta o con unas mujeres concretas, ¿no? Entonces, la trascendencia que tiene a este nivel es mucho más grande. Otro proyecto, también ámbito de la salud, pero diferente. Estoy hablando del proyecto Transfor. Este es otro proyecto europeo, pero donde se hicieron diferentes proyectos pilotos de ciencia ciudadana en diferentes regiones. Y os estoy compartiendo la que se hizo en Cataluña, Ujú, donde se trabajaba o sea, era un proyecto de ciencia ciudadana para comprender mejor la endometriosis. ¿De acuerdo? ujú. Entonces, ¿con qué propósito? Con mejorar la salud de las mujeres con endometriosis. Y se trabajó en conjunto con los profesionales sanitarios, los servicios sanitarios que están en cuidado, ¿no? y en servicios de apoyo a la endometriosis y las propias mujeres, donde se trabajó. Aquí veis ese dualismo, ¿no? Sujeto, objeto de estudio, ¿no? Aquí había un rol activo, o sea, las mujeres eran sujetos de estudio, pero tenían también un rol activo porque la propia experiencia de usuario y el participar en esa detección de necesidades no cubiertas y en la co-creación de qué recomendaciones políticas y públicas tenían que ponerse en práctica para mejorar ese cuidado, diagnóstico y servicio que se da a la endometriosis, ha resultado al final en una influencia en las políticas de salud a nivel regional de Cataluña y local, ¿no? Porque ha dado pie a un modelo de atención nuevo a la endometriosis en Cataluña y a un modelo más innovador y más teniendo en cuenta esta experiencia de usuario en el propio Hospital Sant Pau, que es donde se hizo bueno, el proyecto, ¿no? Entonces aquí vemos otra tipología totalmente diferente para que veáis ese dualismo, ¿no? Entre sujeto de estudio, pero también rol activo y cómo ha trascendido a influir a una mejora del servicio sanitario que se ofrece en esta patología, ¿no? En esta problemática. Y luego no podía acabar sin hablar de uno de nuestros proyectos, solo he puesto uno, ¿no? Que es precisamente este proyecto de embarazo, ¿no? Nuestro proyecto Menina, que trabajaba sobre obtener nuevo conocimiento para mejorar la salud mental y el bienestar emocional de las mujeres durante el embarazo, ¿no? Entonces hicimos dos fases, una fase donde
obtuvimos a través de diferentes técnicas y metodologías nuevo conocimiento, tanto por parte de mujeres embarazadas, que son quienes participaron, en este caso participaron 12 mujeres embarazadas en esta fase, junto con todos los profesionales sanitarios que están en cuidado, ¿no?, del embarazo. Y trabajaron conjuntamente en identificar necesidades no cubiertas y puntos de dolor comunes sobre esta temática para después generar nuevas soluciones que dieran respuesta a los retos que se habían identificado, ¿vale?, en el proyecto. Entonces, aquí que tenemos como aspectos clave, hubo una parte de generación de nuevo conocimiento, se hicieron entrevistas en profundidad, se hicieron grupos de discusión con profesionales, se hizo un screening sobre depresión y ansiedad en el primer trimestre, al final del primer trimestre, que fue también súper clarificador. Y entonces toda esta información se trabajó de manera participativa para validar conjuntamente esos puntos de dolor comunes, ¿no? Y aquí también nos pasó que en el evento final del proyecto las mujeres que participaron contaron su experiencia, participaron en mesas redondas, de hecho una de ellas lideró una de las mesas redondas, o sea, hubo un rol muy activo en el evento final. Y la segunda parte del proyecto ya sí que dijimos, bueno, tenemos una serie de retos identificados, vamos a generar de manera colaborativa de nuevo soluciones que den respuesta a esos retos. Entonces hicimos un laboratorio que a través de metodología, bueno, de la metodología del design thinking y diferentes técnicas, y de nuevo mujeres, en este caso embarazadas, pero también mamás, de niños pequeñitos para que tuviesen como más fresco todo el proceso. Trabajaron conjuntamente por grupos en diferentes talleres de empatización, o sea, de ahondar en esos retos que se habían identificado en la anterior fase del proyecto y después en la generación de ideas y desarrollo de esas ideas, ¿no? Llegamos hasta la fase de prototipado y de hecho salieron 9 ideas, ideas nuevas. Tres de ellas eran similares entre sí, o sea, se fusionaron y han salido 6 ideas, 6 soluciones que ahora mismo en diferentes fases se están empezando a terminar de desarrollar, las que necesitan más desarrollo, y algunas ya se están implementando. En este caso se hizo el proyecto en uno de los departamentos de salud adscrito a Fisayo, en el departamento de salud de Elda, en Alicante. Y esto ha dado pie, bueno, pues a una mejora del servicio sanitario que se ofrecía en el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, fue una gozada ver cómo, un poco por lo que decíamos, ¿no?, de los diferentes perfiles. En los talleres y en la fase anterior participaron ginecólogas, obstetras, psicólogas, enfermeras de parto, matronas, trabajadoras sociales, sexólogas, o sea, toda la casuística, ¿no?, de todos los perfiles que están en esos procesos de atención al embarazo, ¿no? Porque al final eran 2 servicios los que participaban: salud mental y ginecología y obstetricia. Así que, bueno, pues este es un poco el otro proyecto que os quería plantear, ¿no? Que también o sea, se aborda la ciencia ciudadana desde otra perspectiva, pero con un resultado también muy, muy potente, ¿no? Muy de mejora, en este caso, de un servicio sanitario, ¿no? Y acabo, fin, con un recurso que sí que os quería compartir, Ujú. que esto es spoiler total, ¿eh? Eh, es una guía de ciencia ciudadana en salud que hemos desarrollado, que está, aunque os he querido dejar el DOI aquí, pero no está todavía activo porque estamos ultimando la maquetación. Pero la Eh, hemos desarrollado con muchísimo cariño, donde, bueno, pues sobre todo hemos querido hacerla desde una perspectiva muy práctica. Cada una de las cosas que yo os he ido comentando y muchas más que se me han quedado en el tintero, tiene, bueno, pues tiene su explicación, tiene sus tips, sus buenas prácticas, hay también casos de proyectos y bueno, sobre todo la hemos querido elaborar pues también un poco pues para contribuir, ¿no?, a que los proyectos de ciencia ciudadana en salud pues cada vez sean más
y cada vez se hagan con esa perspectiva, ¿no? de consolidar, ¿no? el concepto y lo que significa. Así que, por supuesto, lo vamos a dejar en abierto. Estará en C-nodo mínimo. Pero bueno, todavía no está operativo, pero os lo quería dejar para que en el momento en el que estuviese, pues bueno, pues quien quisiera utilizarla, pues por supuesto, la idea es esa, que se utilice por todos y por todas. Va a venir Así que genial, Patricia. Muchísimas gracias por tanta generosidad, de verdad. nada, Hemos disfrutado muchísimo esta mañana y hemos aprendido en el ámbito de la salud, ¿verdad, compañeras? Porque muchos de los presentes son, bueno, de medicina, de farmacia y tener, como dice Margarita, es de gran utilidad y tener estas herramientas más específicas en este campo no es de gran utilidad. Así que solo tenemos palabras de agradecimiento, Patricia. nada, al contrario, gracias a vosotras y vosotros por aguantar Gracias. hasta el final este Nada, es monólogo. maravilloso. Aquí, Se ha pasado perdón. volando. Sí, habla, habla. Hola. Sí. Hola. Yo no sé de ciencia de la salud. Eh, Quisiera preguntar si las herramientas de investigación también se puede utilizar en ciencias sociales o es Claro. únicamente para ciencia de la salud. No, 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 claro que sí. Sí, sí, o Vale. sea, es totalmente aplicable. Sí que es verdad que yo sí que he querido de alguna manera reflejar algunas particularidades que tienen los proyectos de ciencia ciudadana en salud, Ujú. pero prácticamente, o sea, todo lo que he contado es totalmente adaptable Vale. y útil para cualquier disciplina. Sí, 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 sí. Vale. Incluso para cualquier proyecto de investigación que no sea de ciencia ciudadana, en muchos casos hay herramientas que aplican. Muchas gracias, Patricia. A vosotras. ¿Alguna cuestión que tengáis para Patricia? Inma, Marga, Victoria se ha despedido que se tenía que ir. Sí. Bueno, pues Nada, Patricia, de todas formas, te sí, pasaré nos también pasa. la presentación para que la compartas, porque además hay muchos enlaces a muchas de las referencias que yo he querido compartir y podéis ampliar la información y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Si surge Lo cualquier... ¡Ay! agradecemos. Se me olvidó preguntar. Vamos, Escribimos, claro que sí. exactamente. Pues muchas gracias por Y tu encantada tiempo. de colaborar De por la verdad, causa. gracias. Gracias por todo, Patricia. Hemos disfrutado y hemos aprendido muchísimo, que es de lo Muy que se bien, nada, trata. gracias a vosotras. Gracias por compartir. Muchas gracias. Ahí, buen día. Bueno, que paséis buen día. Igualmente, un abrazo. Otro. Chao. Saludos. Hasta Bye. luego. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós, Marga. Adiós. Gracias, Sara. Tanto. Gracias.